atractivas aquellas necesidades, ¿no? Que son lo que hemos definido nosotros como falta, ¿no? Ahora, también dice que hay unas necesidades repulsivas. Y las necesidades repulsivas son aquellas que se producen por exceso de algo, ¿no? Un claro ejemplo es cuando una persona, Abundancia. ya más o menos, cuando una persona en exceso toma una sustancia dañina. Profe, también puede ser cuando tú comes, pero quieres comer mucho más. Ah, sí, ese es un buen ejemplo. Pero Cuando, también puede ser ansiedad. ajá, de repente la persona ha comido mucho, 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 ¿no? Ha comido Que tanto va a que, explotar. claro, que se mueve y le duele el estómago, ¿no? De repente alguna vez le ha pasado a alguno de ustedes. Que se pone el dedo en la pancita así despacito y ¡ay! Le duele bastante. Entonces, esas son las necesidades repulsivas, ¿no? Porque regresar al equilibrio va a ser doloroso. O sea, nosotros estamos bien cuando estamos equilibrados, pero ese equilibrio es temporal, ¿no? Por ejemplo, uno dice, tengo hambre, ya mi equilibrio se rompió, tengo hambre. Entonces, satisfacer, restablecer el equilibrio va a ser placentero porque uno va comiendo, ¿sí? Ay. Pero ¿qué pasa con las necesidades repulsivas? De repente uno ingirió demasiado en sustancias dañinas. Entonces, restablecer el equilibrio va a ser problemático, va a ser dificultoso, va a ser doloroso. ¿Ya? A eso le llaman necesidades repulsivas. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué están escribiendo. Ahí está. A ver. Bien, vamos a ver ahora lo que nos toca a nosotros, ¿no? Vamos a ver lo que nos toca a nosotros, ¿no? Mira, a ver. En la producción, el eje central de la producción es la empresa. La empresa también se conoce con el nombre de firma o comercio, ¿ya? A eso se llama empresa. La empresa se encarga de poder producir los diferentes bienes y los servicios, pero esta empresa que está produciendo, ahí está, qué delicioso, ¿no? Esos bienes y esos servicios, ¿no? Cuando se habla de un bien, ¿no? Cuando se habla de un bien, se habla de cosas que se consumen después de haber sido creadas. Ah, después de haber sido creado, sí. En cambio, los servicios se consumen al momento de ser creados, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Los bienes cuando se consumen, después de ser creados. Los servicios cuando se consumen, Después de ser creada. no, los servicios, Antes de ser creada. durante. O sea, mientras se va creando el servicio, ahí se va consumiendo. Ejemplo, el corte de cabello, ¿no? ¿Quién de ustedes a ver puede decir, señora, señora, deme un corte de cabello para llevar? ¿Quién puede decir eso? Nadie, No ¿no? se puede. No se No se puede. puede. Los ¿Y si te servicios mandan unas tijeras? se llevan las tijeras. No, los servicios se consumen cuando se producen. Los bienes no. Los bienes tienen que primero producirse y luego se consumen. ¿Ya? Ahora, si usted no quiere decir bienes o servicios, lo puede reemplazar por otro término más general y decir producto. ¿Ya? Entonces, aquel que está diciendo producto, está hablando de qué? Está hablando de un bien, está hablando de un servicio. ¿Sí? Bien. Ahora, esta empresa, para poder elaborar estos productos, necesita comprar ciertos factores productivos. ¿Cómo se llaman esos factores? Viene a ser el factor tierra, también conocido como naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. Entonces, estos tres factores se van a combinar en la empresa para poder crear un bien o un servicio. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, detallemos los factores, mira.
Profe, ¿puede poner la imagen para tomarle captura? Claro, a ver, vamos a retroceder. Ya está. Gracias, profe. Ok, ahí está. Tenemos acá ahora al factor naturaleza, también llamado factor tierra, ¿no? Este factor naturaleza, mira qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermosa naturaleza. Van a ser todos los elementos preexistentes al ser humano. Cuando se dice elementos preexistentes al ser humano, te está indicando que son elementos anteriores a la existencia del ser humano. O sea que el ser humano no las ha creado, ¿no? Ah, no las ha creado. ¿Sí? A ver, sí, sí. Ya envié los PDF, chicos. Ahí les van a entregar en el transcurso del día. Sí, sí, Paola. Ya mandé el material, así que no se preocupen. Ahí lo van a tener para que puedan estudiar. ¿Sí? A ver. Entonces les mencionaba que la naturaleza viene a ser todo elemento preexistente al hombre, ¿no? O sea, elementos que el hombre no lo ha creado. Ejemplo, los bosques, los animales, ¿no? La luz solar, ¿no? La lluvia, las sustancias que la tierra encierra, ¿no es cierto? A todo eso se le conoce como naturaleza. Profe, y si dice las tizas será un ejemplo de naturaleza? No, pues, ni hablar. La tiza no puede ser naturaleza, porque la tiza ha sido creada por el hombre, ¿sí o no? La tiza ha sido creada por el hombre. Ah, ya entiendo, profesor. Ya entiendo. O sea, cuando habla de naturaleza, o también se llama tierra, o incluso también están llamando recursos naturales, ¿ya? Naturaleza, tierra o recursos naturales es lo mismo. Definitivamente va a ser todo elemento anterior a la existencia del hombre. ¿Ya? Ya. Después tenemos otro factor productivo, el factor trabajo. Profesor, ¿y qué es el trabajo? Ah, el trabajo viene a ser la aplicación de la energía física y mental para poder crear un bien o servicio. A eso se llama trabajo, ¿no? Aquí, mira, tienes al docente y los estudiantes. ¿Quién es el que está trabajando? El docente El trabaja. docente. Ajá. ¿Por qué? Porque el docente está aplicando su energía para crear un servicio educativo. En cambio, los estudiantes lo que están haciendo es aplicar su energía para satisfacer su necesidad, ¿no? Que es la de aprender. Ah, profesor García. Entonces, mientras los estudiantes están consumiendo, el profesor lo que está realizando es un trabajo. Muy bien. En el caso del fútbol, mira, acá tenemos a diferentes futbolistas. Ellos están realizando un trabajo, ¿ya? Porque ellos están aplicando su energía para crear un servicio. Mientras que los espectadores, mira, ve todos los espectadores que están ahí. ¿Ellos qué están haciendo? Los espectadores están realizando una actividad de consumo, porque ellos están satisfaciendo su necesidad. ¿Se da cuenta lo interesante que es? Y acá tenemos a los mineros, pues también, donde obviamente se ve que están trabajando, ¿no? Muy bien. Ahora, acá viene lo bravo, acá viene lo sustancioso, ¿ah? Pero tienes que estar atento, ¿ah? A ver, agárrate de tu carpeta para que no vueles, ¿ah? Acá vamos a incorporar dos términos muy importantes en economía. El término oferta y el término demanda. A ver, una vez más, ¿ah? El término oferta y el término demanda. Eso es lo que vamos a incorporar hoy día, ¿ya? A ver, cuando hablo de oferta, estoy hablando de venta, ¿ya? Vamos a ofertar, vamos a vender, ¿no es cierto? En cambio, si digo, vamos a Mm, demandar, y digo, mm. demandar, eso es compra. ¿Quién oferta trabajo? ¿Quién oferta trabajo? O sea, ¿quién vende Profesor, trabajo? ¿no se oferta productos? Oferta es venta. Ahora, podemos ofertar diferentes cosas. Acá viene lo bonito, ¿ah? A ver,
puedo decir que oferto bienes y servicios, o sea, vendo bienes y servicios. Pero también puedo decir oferto trabajo. Te digo, vendo trabajo. ¿Se dan cuenta? Para poder ver esa situación, eh, ahí uno estaría hablando pues de los diferentes mercados que existen, pero me parece que ahí se va a complicar más, ¿ah? ¿Ya? Por el momento, solamente entiendan que oferta es venta y se puede vender diferentes cosas. Así como se puede vender productos, también se puede vender trabajo. ¿Ya? Ah, entonces, profesor, si acá nos dice que oferta trabajo, o sea, el que vende trabajo viene a ser la familia. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó? Se salió la pantalla. Sí, a ver, ahora sí. ¿Visualizan la pantalla, chicos? Sí, profesor. Ahí está. Muy bien. Sí, profe. Ya está. Entonces, continúo, ¿ya? Entonces, acá tengo a la oferta de trabajo. La oferta de trabajo lo realizan las familias, ¿ah? Entonces, cuando digo mayor oferta de trabajo, significa que hay más personas buscando trabajo. ¿Ya? Mayor oferta de trabajo significa que hay más personas, más familias buscando trabajo. Y eso, lamentablemente, va a presionar a que el salario se reduzca. Entonces, cuando hay mucha gente buscando trabajo, eso presiona a que el salario se reduzca. Va a haber un menor salario. ¿Ya? Pero si ahora decimos menor oferta de trabajo, o sea, acá hay menos personas buscando trabajo. Y si hay menos personas buscando Mayor trabajo, salario. Más mayor. caro. No, mayor salario. Entonces, ¿ustedes dónde deben ubicarse? Deben ubicarse en esta parte, ¿no? Donde haya menor oferta de trabajo. ¿Y cómo van a hacer eso? Siendo unos excelentes profesionales, ¿no? Entonces, Profesor, el sí, mayor salario es mayor paga, ¿no? claro, mayor paga, mayor retribución, ¿no? Entonces, imagínense pues que ustedes terminen un doctorado en Harvard, imagínense, y encima que se gradúen con honores, ¿verdad? Que hablen como 7 idiomas, ya ustedes serían espectaculares, ¿no? Y es más, no vendrían al Perú, ¿no? ¿Ya para qué van a venir al Perú ya? Con ese grado académico ustedes estarían fácil en una potencia, viviendo muy bien. Entonces, con ese grado académico, ¿cuántos así como ustedes que se gradúan con un doctorado en Harvard, ¿no? Encima grado con honores habrá en el mundo? ¿Habrá un montón de esas personas o serán pocas? Van a ser pocas, ¿verdad? Con ese Poquitas nomás llegan a eso. van a ser pocas, así es. Y como van a ser pocos, el salario que van a ganar va a ser mayor. Va a haber un mayor salario. ¿Sí? Ahora, en el lado de la demanda de trabajo, los que demandan trabajo son las empresas. Si decimos mayor demanda de trabajo, significa entonces que las empresas requieren trabajadores. Y eso es una buena noticia, porque si hay más empresas que quieren trabajadores, eso va a presionar a que la paga sea mayor, a que el salario sea más alto. En cambio, si hay menor demanda de trabajo, o sea, menos personas, ya menos empresas que quieren contratar trabajadores, ese menor demanda de trabajo, menos empresas que quieren contratar trabajadores, lamentablemente eso va a presionar a que el salario baje. ¿Estamos bien? Ya, profesor. Entonces acá te da pues cómo opera la fuerza del mercado en el salario. Pero usted tiene que partir para entender esto, que la oferta de trabajo, o sea, la venta de trabajo la realizan las familias. Las familias van a realizar la venta de trabajo. En cambio, las empresas van a realizar demanda de trabajo, o sea, compra de trabajo. ¿Sí? Bien. Siguiente factor productivo, el llamado capital. Qué bonito, ¿ah? Profesor, no entendí mucho de la demanda. Ah, muy bien, retrocedamos entonces. A ver, cuando se habla de demanda, solo la palabra demanda significa compra, ¿ya? La palabra demanda sola significa compra.
Entonces, si ahí le agrego demanda de trabajo, entonces estaré hablando de una compra de trabajo, ¿no? ¿Quién es el que compra trabajo? El que compra trabajo es la empresa, ¿no? A ver, vamos a imaginar que Julito quiere hacer su empresa de chocolate, ¿no? Y que va a entregar esos chocolates delivery, ¿no? Entonces, él calcula que a la semana hará pues unas 10.000 barras de chocolate, ¿sí? Entonces se pregunta, ya, ¿y quién va a producir esas 10.000 barras de chocolate? Tengo que contratar trabajadores, ¿no es cierto? No solamente gente que sepa hacer chocolate, sino también ahora voy a tener que contratar a las personas que van a hacer el famoso delivery, aquellos que van a entregar los chocolates a los diferentes puntos del Perú. Mm, todo eso tengo que hacer. Así es. Entonces usted comprenderá que Julito va a tener que realizar una demanda de trabajo. O sea, va a tener que comprar trabajo, va a tener que contratar a diferentes trabajadores para llevar a cabo la producción en su empresa. ¿Entiende? Entonces, ¿quién está demandando trabajo? ¿Quién está comprando trabajo? Es decir, ¿quién está requiriendo trabajadores? De la empresa. ¿Está muy bien? Entonces, acá en la parte inferior, cuando dice menor demanda de trabajo, significa que las empresas ya no quieren muchos trabajadores. Y si las empresas ya no quieren muchos trabajadores, eso va a presionar a que el salario se reduzca. ¿Estamos bien con esa parte, muchachos? ¿O hay alguna duda? Recuerda, cada uno tiene un... Sí, profe, creo que ya terminó. Ahí está. Ya entendí Muy ya, profe. exacto. ¿Ya? Si no entienden, pregunten, muchachos. Yo acá estoy para responderles. Y si por A me tranquean, porque obviamente también existe esa posibilidad, recuerden que yo soy un ser humano también, que en este momento de la vida solo sé un poquitito más que tú en economía. Solo un poquitito, ¿no? Entonces, en el futuro, pues tú sabrás más, ¿no? Entonces, como sé solo un poquitito más que tú de economía, de repente también me tranqueas en la pregunta, ¿no? Y si eso pasara, pues te responderé la próxima semana. ¿Estamos bien? Pero tienes que preguntar, no te olvides, preguntar. ¿Ya? A ver, miren acá. A ver, entonces llegamos al otro factor que se llama el capital. El capital, ¿qué cosa es? Y ojo, vamos a poner solamente el capital económico. El capital creo que es lo que inviertes para tu negocio. María. Ya, ya puede ser, pero ese es el capital comercial, ¿no? Es el capital comercial. En cambio, el capital económico es un bien, es un objeto que tiene la particularidad de poder ser usado para poder producir nuevos bienes y servicios. Ah, profesor, pero si por ahí ese bien se utiliza para satisfacer una necesidad, bueno, si se utiliza para satisfacer una necesidad, entonces se llama bien de consumo. ¿Ya? Mira lo interesante que es esto. Usted póngase de ejemplo cualquier bien que usted conozca. ¿Ya? Si ese bien usted lo utiliza para satisfacer su necesidad, se llama bien de consumo. Pero si ese bien lo utiliza usted para crear un nuevo bien, o sea, usted lo utiliza para producir nuevos bienes y servicios, a eso se llama capital. ¿Ya? A eso se llama capital, ¿no? O sea, ahí dice, ¿no? Bien usado por la empresa para crear más bienes y servicios, ¿no? Ejemplo, la máquina, la herramienta, ¿no? Y esa máquina, esa herramienta, específicamente se le llama capital fijo. ¿Capital fijo, profesor? Sí, capital fijo. ¿Y qué significa eso, profesor? El capital fijo es aquel capital que se puede usar en varios procesos productivos. ¿Ya? En varios procesos productivos. Por ejemplo, las máquinas y las herramientas.
Ahora, este capital fijo es un capital que se deprecia, o sea que va perdiendo su valor poco a poco. En cambio, esta harina se le llama capital circulante. El capital circulante es aquel capital que solo se usa una vez. ¿Y sabe por qué solo se usa una vez? Porque se va a incorporar completamente al producto final. Por eso se le llama capital circulante. ¿Ya? Solo dura una vez. Se incorpora completamente al producto final. En una peluquería, ¿cuál sería el capital circulante? En una peluquería, el capital circulante podría ser los tintes, ¿no? El champú que también utilizan, ¿no? El gilet que utilizan, ¿no? Ese sería circulante. Mientras que el fijo, pues, ¿cuál podría ser? Podría ser el La espejo, tijera, ah, La ¿no? secadora de pelo. La secadora de La pelo, plancha, la plancha, muy bien, está el cepillo, el cepillo, los sí. trabajadores también. No. No, Los trabajadores es Es el lo que factor, invierte. ¿no? El factor trabajo. ¿Está bien? Ahora, lo que sí sería capital podría ser el salario que se le paga a los trabajadores. Eso sí sería el capital, ¿no? El salario que se le paga a los trabajadores, ¿ya? Bien. De ahí viene el factor empresa. El factor empresa es el encargado de combinar a los factores clásicos de producción. ¿Ya? Eso es lo que hace la empresa. Combinar a los factores clásicos de la producción. ¿Y cuáles son esos factores clásicos? Esos factores clásicos, pues, son la naturaleza, el trabajo y el capital. Esos factores se van a combinar, ¿no es cierto?, para poder crear un bien o servicio. Por eso le llaman unidad económica encargada de combinar a los factores clásicos de la producción, ¿no? No es difícil, ¿no? No, profesor, es recontra fácil. En realidad, profesor, es muy fácil, ¿no? A ver, aquí usted tiene la clasificación de las empresas, mira, ve. En micro, pequeña, mediana, y hay una más, ¿no? Llamado gran empresa, ¿no? Estas empresas se clasifican en micro, pequeña, mediana, en base a las ventas anuales que tengan, ¿ya? Entonces, una microempresa, por ejemplo, vende máximo 150 unidades impositivas tributarias anuales, ¿no? ¿Cuánto vale una UIT? Una UIT vale 4.300 soles. Entonces, tienes que multiplicar 150 por 4.300 soles. ¿Estamos bien? En cambio, la pequeña empresa, ¿cuánto vende? Más de 150 hasta 1.700 UIT. Y la mediana empresa, más de 1.700 hasta 2.300. La gran empresa vende más de 2.300 UIT. Ya, profesor. Ya entendí esa parte. Profesor, ¿y qué es Profe, lo ¿y quién gana más? la que vende más? ¿No? La que vende más. Y en este caso, la que vende más son las grandes empresas, porque sus ventas superan a las 2.300 UIT, ¿no? Entonces, si respondemos, gana más en términos monetarios, ¿no? En términos monetarios. Pero también podríamos jugar con los números, ¿no? Y al jugar con los números, podríamos hablar de porcentaje, ¿no? ¿No? Eso habría que ver, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero ya eso sería trabajando los números, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de empresas son las que más existen en el Perú? Las micro, pequeñas, medianas empresas. La que más existe en el Perú son las microempresas. Mira, ve cuánto comprende. Su profe comprende el 95.1% de todas las empresas. Eso se llama microempresa. Es bastante, profesor. O sea, somos un país que chato, ¿no? O sea, puras microempresas. En cambio, mira el número de grandes empresas. Las grandes empresas comprende a cuánto? Al 0.5. 0.5% de todas las empresas. Es poco, ¿no? El porcentaje es poco, ¿no?
Ah, profe, sí, es poco, profesor. Entonces no va a haber muchas oportunidades, profesor, para trabajar en una empresa grande, ¿no? Entonces, como no hay muchas oportunidades para trabajar en una empresa grande, la mayoría va a crear su empresa, pues. Por eso es que nos dicen, ¿no? Que el Perú es un país de emprendedores. Claro, pues hay que emprender, ¿no? Porque si no emprendes te quedas sin nada, ¿no? Entonces hay que crear empresas, ¿no? Pero las empresas que están creando, ¿cómo se llaman? Microempresas, ¿no? O sea, empresas chiquitas, ¿no? Mira, por concepto, no dice, no. Estado es la población organizada únicamente bajo un territorio, ¿no? Pero ese sí es el concepto tradicional. A mí me gusta el concepto que da Víctor García Tomás sobre Estado, ¿no? Que dice, ¿no? El Estado es la sociedad políticamente autónoma y organizada con la finalidad de garantizar la supervivencia y el desarrollo integral de sus habitantes. Ese concepto me parece pues interesantísimo, muy interesantísimo, ¿no? Porque dice que la sociedad, o sea, la sociedad va a comprender pues a todo ese conjunto de personas que habitan dentro de un territorio. Dice sociedad políticamente autónoma, o sea, una sociedad que toma sus medidas con autonomía, que no se deja influenciar por otro órgano. Ah, ya entiendo, profesor. Con la finalidad de garantizar su Profe, super... el Estado también es una empresa, ¿no? ¿Una empresa grande? Mm, no es una empresa el Estado, no es una empresa, ¿no? Porque el Estado somos todos nosotros, porque el Estado es la población que está organizada, ¿no es cierto?, para cumplir determinados fines, ¿no? Ah, ya entiendo, profesor, ¿no? Y acá pues están los factores productivos y el respectivo pago que tienen, ¿no? A ver, hasta ahí muchachos, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien o hay alguna duda? Está bien, ¿no? Bien. A ver, continuemos entonces. Aquí está la llamada función de producción, ¿ya? Profesor, y en esta función de producción, ¿qué vamos a ver? En esta función de producción lo que vamos a ver es de qué depende la producción. Mira, bien, la producción está representada con la letra Q. Ahí está la producción, la letra Q. Esa producción va a estar en función de los factores clásicos, ¿no? ¿Cuáles son los factores clásicos? La naturaleza, representado con la letra N. De ahí viene el factor trabajo, representado con la letra T. Y por último viene el factor capital. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que esta producción va a estar en función de los tres factores clásicos. Esta producción va a estar en función de la naturaleza, del trabajo y del capital. Pregunta, ¿qué pasaría si incrementamos estos factores? ¿No? O sea, más naturaleza, más trabajo y más capital. Si incrementamos estos factores, entonces la producción debería subir. Eso debería pasar. Ah, ya. Debería haber más plata. Bueno, claro, también, ¿no? También, pero para incrementar los factores. Eso sí es cierto. ¿Ya? ¿Qué pasaría? A ver, miren acá. Si mantengo constante la naturaleza y el capital, ¿no? Entonces voy a mantener constante la naturaleza y ¿quién más? El capital. Capital. ¿Ya? ¿Y cuál sería el único factor que estoy cambiando? El T, El T, que es el trabajo, ¿verdad? el trabajo. El N es la naturaleza, la K es Factor el capital. capital y la Q, Ya el la Q, capital. A ver, N naturaleza, T trabajo,
y K capital. N naturaleza, T trabajo y K capital. La F, profe. La F es una función y esta función se lee depende de. ¿Ya? Y la letra Q es producción. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la producción depende de la naturaleza, el trabajo y el capital. Pero ahora te estoy planteando otro escenario. ¿Qué escenario te estoy planteando? Te estoy planteando que tanto la naturaleza como el capital están constantes. Eso te estoy planteando. Naturaleza y capital están constantes. Entonces, ¿cuál sería el único factor variable? El trabajo, ¿sí o no? Sí. Así es. Entonces, dígame, factores constantes y factores variables, eso se llama corto plazo. En el corto plazo siempre ven a existir factores fijos y factores variables, ¿no? Ah, entonces si la pregunta fuera, en el corto plazo, ¿cómo hacer que la producción aumente? En el corto plazo, ¿cómo hacer que la producción aumente, muchachos? Profesor, eso está fácil. Eso está muy fácil, profesora. A ver, mire, repetimos. En el corto plazo, cuando nos digan corto plazo, siempre vamos a decir, corto plazo hay factores fijos y variables. ¿Ya? En el corto plazo van a haber factores fijos y variables. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos el corto plazo? Cuando nos dice que hay factores fijos y factores variables. ¿Cuáles van a ser los factores fijos? Naturaleza y capital. Esos van a ser los factores fijos. ¿Cuál va a ser el único factor variable en este caso? El único factor variable va a ser el trabajo. Entonces, si me dicen que estoy en el corto plazo, o sea, N y K fijos y T variable, ¿cómo hago para aumentar la producción? Profesor, si quiere aumentar la producción, entonces solamente podré incrementar el número de trabajadores. ¿Ya? A mayor número de trabajadores, la producción va a tener que subir. ¿Estamos bien? Ah, ya entendí, profesor. Ya entendí. Profesor, dígame, ¿y si ahora ponemos el largo plazo? El largo plazo, el largo plazo significa que todos estos factores son variables. En el largo plazo todo cambia. En el largo plazo no existen factores fijos. ¿Ya? Repito, en el largo plazo no hay factores fijos. En el largo plazo todo varía. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué le pasaría? ¿Cómo sería el incremento de la producción en el largo plazo? Profesor, en el largo plazo, para subir la producción, tendría que subir los tres factores. ¿Está bien o no? O está tranca. A ver, ¿qué dice Damarix? ¿Cómo vamos ahí, Damarix? Bien, profe. Ya está. Con su explicación se puede entender. Excelente. A ver, entonces mira, ahí viene la llamada función de producción de corto plazo. Yo ya te di la idea, ¿no? De qué cosa es el corto plazo, ¿sí o no? ¿Qué le dije? Que en el corto plazo hay factores fijos y factores variables. Eso te dije en el corto plazo. Se cambian. Ajá. Entonces ponemos acá. Profesor, en el corto plazo hay factores variables y constantes, ¿no? Eso te mencioné. El único factor variable, ¿cuál es? Es el trabajo, ¿sí? El trabajo. Mientras que el capital y la naturaleza son constantes. Muy bien, profesor. Ahora, ¿Constantes por qué? porque no cambian, no se alteran, ¿no? Ah, A ver, ok. ¿no? A ver, vayamos a ver
un negocio, ya una empresa. Entonces, el capital, pues, sería su infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tener un nuevo local, pues, no se hace de la noche a la mañana, ¿sí o no? Tener un nuevo local que implica su construcción, pues, involucra que eso se hará en el largo plazo y no en el corto, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, en el corto plazo hay factores que van a estar inalterables, son factores que no se van a mover. Y hay otros factores que sí van a cambiar. Eso pasa en el corto plazo. Ah, aquí claramente te dice que en el corto plazo el único factor variable, ¿cuál es? Es el trabajo. Pero el capital y la naturaleza, ¿cómo están? Están constantes. ¿Ah? Entonces, eso de ahí es muy útil para explicar esta ley. La ley de rendimientos decrecientes. Es vital para explicar esa ley. Profesor, ¿y qué nos dice esa ley, profesor? Ah, esa ley te dice lo siguiente. La producción crece cada vez en unidades más pequeñas. Eso te dice la ley. La producción crece cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? Es como cuando uno comienza a correr, ¿no? Está corriendo una maratón y en eso pues siente unos dolores al costadito de las costillas, ¿no? Conocido como la famosa patada de caballo, ¿no? Entonces de ahí, una vez que ya sintió ese dolor, si bien es cierto, él sigue avanzando, ¿ya? Él sigue avanzando, cada vez avanza a menos velocidad. Y si cada vez está avanzando a menos velocidad, ¿no? Va a llegar un momento en el cual se va a detener, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no? Desde el momento que él sintió ese dolorcito en los costados de las costillas, él llegó a su límite, ¿verdad? Y lo que pasó es que él siguió avanzando, pero cada vez más despacio. Entonces, claramente ahí se observaba la ley de rendimientos decreciente. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, vayamos a verlo por acá. Mira, nos dice, al incrementar el factor variable, ¿cuál es el factor? Es el trabajo. Y los demás se mantienen constantes. La ¿Cuáles son los? naturaleza y el capital. Excelente, muy bien. Estás atento, esa es la idea. Entonces, al incrementar el factor variable, manteniendo los demás factores constantes, entonces lo que va a pasar es que la producción va a crecer, va a subir, pero cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? O sea, es como si estuviera incrementándose, pero cada vez de forma más débil, ¿no? Hasta que va a llegar un momento en el cual ya no va a subir más, ¿no? Dentro de este análisis de corto plazo, donde se ha visto la ley de rendimientos decrecientes, también se puede ver la llamada productividad marginal. Esa parte es interesante, ¿eh? Mira, ve, la palabra marginal significa adicional, ¿no? La palabra marginal involucra margen, ¿no? Eso es marginal, margen, adicional. Entonces, la productividad marginal es eso, es eso, la producción adicional. Ah, ahí está, mira, ve. Dice, es el incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad. ¿Ya? Ahí están las iniciales, ¿no? Productividad marginal. Ahí están las iniciales. ¿Cómo se va a calcular? ¿No? Se va a calcular de esta manera. La variación de la producción total dividida entre la variación del factor. Así se calcula la productividad marginal. ¿Quiere verla en una tablita? Ya, vamos a verla, mirar. A ver. Ahí está el factor trabajo,
Ahí está la producción que hace y la llamada productividad marginal. Y decimos, un trabajador produce 10 sillas. 2 trabajadores producen, Produce 20 sillas. en este caso, 100. ¿Es diferente? Es que cada vez se está incrementando su rendimiento. El trabajador adicional, ¿no? Hace como un efecto palanca y la producción está creciendo más. Entonces, ¿cuánto sería la productividad marginal? Simplemente lo adicional, ¿verdad? Y en este caso lo adicional, ¿cuánto sería? 90. 90. Ujú. Y si contratamos un tercer trabajador, los 3 juntos producen 300 sillas. Si los 2 anteriores hacían 100 y con el tercero hacen 300, entonces, ¿cuánto es la productividad marginal? 200. Ujú. Ahora, imaginemos que nosotros tenemos también solo 3 máquinas. Y si nosotros tenemos 3 máquinas y ahora 3 trabajadores, ¿no te parece que ya hemos llegado al límite de la capacidad instalada? O sea, ¿no te parece que ya hemos usado Sobrepasado. que tenemos? Porque tenemos 3 máquinas y 3 trabajadores. Eso significa que hemos llegado al límite de la capacidad instalada. ¿Ya? Ujú. ¿No? Ya copamos las 3 máquinas, pues ya estamos en el límite, ya las copamos. Profesor, ¿y qué le parece si contratamos a un trabajador más? Es decir, a un cuarto trabajador. Pero profesor, si usted contrata 4 trabajadores, ya no va a haber máquinas, porque solo hay 3 máquinas. Entonces se va a comenzar a estorbar. Y sí, tiene razón, va a estorbarse, ¿o no? Ah, ¿y cuánto va a producir los 4? 400. 400. Así que mejor apágate. ¿Cuánto es la productividad marginal? ¿No? De 300 a 400, ¿en cuánto se incrementó? 100. 100. Bien. Y si contratas a un quinto trabajador, mira, 100 también, profe. la producción sube a 450 porque se Ah, estorba. y entonces 50. Y en este caso sería 50, claro que sí. Profesor, 50. vamos a contratar uno más, ¿ya? Uno más, profe. Sería 6 500. trabajadores. Ah, su profe, 6 trabajadores. ¿Cuánto van a producir los 6? 460. 460. ¿Y cuánto será lo marginal? 10, O sea, 10, 10. 10. 10, ¿verdad? Y contratamos uno más. Ya no. 7. 100. Mira, 465 5, 5, profe. de lo marginal. 5. 5. Dígame, una vez que se llegó al límite, ¿no? ¿Usted se dio cuenta qué pasaba con la producción total? Creció más lento. Se subía 10 en 10. Creció de forma más lenta, muy bien. Sí, profe, primero estaba creciendo en forma rápida y ahora está en lento. Ajá. Entonces, ¿Quién es? ¿ya qué ley se está dando ahí? ¿Se dan cuenta? No, profe, no me doy cuenta. Ay, mira, 400, 450, 460, 465. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué hay acá? Hay una ley. Una secuencia. Ya, perfecto, pero nosotros vimos una ley, ciudadano. Esa ley se está dando aquí. Mira,
la producción está subiendo, pero cada vez en unidades más pequeñas. El rendimiento decreciente. Ahí está, muy bien, doctor. Ahí se está dando esa famosa ley de rendimiento decreciente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor, sí está claro, profesor. Y está claro, profe, cuando dijo aquí que todo arranca, la ley arranca cuando se llega al límite de la capacidad instalada, ¿no? Muy bien. Acá tiene la productividad media. La productividad media no es otra cosa que un promedio, ¿no? ¿Cómo calculamos la productividad media? Profesor, la productividad media se calcula como la producción total entre el factor. Producción total entre el factor. A ver, vamos a calcularlo, ¿ya? A ver, si un trabajador produce 10 unidades, la productividad media es 10, porque resulta de dividir la producción total entre el número de trabajadores. Qué fácil. A ver, aquí, ¿por qué la productividad media es 50? Porque usted ha dividido 100 entre 2 y le sale 50. Y acá usted tiene una producción de 300 para 3 trabajadores, y eso hace que la productividad media sea de 100. Ah, o sea, simplemente es un promedio. Sí. Oh. Profesor, si regresamos al anterior, ¿me puede decir hasta qué trabajador voy a contratar, profesor? O usted me dice que contrate hasta el trabajador número 7. A ver, mira esta regla. Para saber hasta qué trabajador debes de contratar, tú debes ser muy disciplinado y decir, voy a contratar hasta el trabajador donde la productividad marginal sea igual a la productividad media. Entonces, solo si son iguales, contratado. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. En el segundo trabajador, ¿cuánto es la productividad marginal? 90. ¿Y cuánto es la media? 100 entre 2 sale 50, ¿sí o no? Entonces la productividad marginal fue de 50, pero la media fue de 90. Entonces lo contrato, ¿no? Lo contrato porque ese trabajador me está produciendo más, pues me está produciendo 90. En cambio la media es 50. Por lo tanto, este está encima de la media. Así que lo contrato. Contratado. En el caso del tercer trabajador, ¿cuánto produce solo el tercero? Solo el tercero produce 200. Nada más que 200. Ahora, ¿cuánto es la media? Divida 300 entre 3 y la media es 100. Por lo tanto, también... Sí lo vas a contratar, porque hace el doble. Bien, entonces estaba pasando que al cuarto trabajador lo contrataba, ¿verdad? ¿Por qué al cuarto trabajador lo contrataba? Porque su marginal era igual a su media, ¿sí o no? ¿Cuánto era la media? 400 entre 4, ¿cuánto es? 100, ¿verdad? La media se calcula dividiendo la producción total entre el número de factores. 400 entre 4 es 100, ¿no? ¿Y la marginal cuánto es? Es 100. Entonces hasta el cuarto lo contrato. Ya se igualó la marginal con la media. En cambio, con el quinto, mira, ¿cuánto es la marginal? 50. Al quinto no lo contratas, Ah, no, pues ese lo voto, ¿sí o no? ¿Por qué lo voto al quinto? porque no trabaja. Claro, está debajo de la media. Pues la media, ¿cuánto va a ser? Ya no convenería. Claro, no conviene, pues. Acá, ¿cuánto es? Lo botas. 450 entre 5 es 90. Profe, 90 es la media. O sea, la media es 90 y este quinto trabajador me está produciendo 50. No me conviene. Ya está, al quinto lo voto. O sea que solamente debo contratar hasta el cuarto trabajador. ¿Ya? Recuerda Sí, que ellos son muy eficientes. Exacto, exacto. Solamente debes contratar hasta que se Eficientes. iguale. ¿Quién se debe igualar? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién se debe igualar? La producción marginal. ¿Con quién se debe igualar? Con la El producción PMG. media, ¿no? El PMG con el PME, ¿no? Con este de acá, pues, chicos. A ver, vamos a ver, espérense.
Ya está. La producción marginal se debe igualar con la productividad o producción media, ¿no? Cuando se igualen, solamente hasta ahí puedo contratar. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. A ver, repasemos rápidamente hasta este punto donde hemos visto, ¿ya? A ver. ¿Qué es la producción? La creación de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Qué factor es el encargado de llevar a cabo la producción? La empresa, profesor. La empresa es la encargada de llevar a cabo la producción. Y esta empresa, para poder producir, ¿qué requiere? Profesor, requiere los factores productivos. ¿Ya? Entonces, la empresa requiere factores productivos para poder combinarlos y de esa manera crear bienes y o servicios. ¿Estamos bien? Ahora, ¿se acuerdan que le decía que había una función de producción de corto plazo? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, sí me acuerdo. En el corto plazo, ¿qué pasaba? Profesor, en el corto plazo había factores fijos y variables. ¿Y te acuerdas cuál era el factor variable? Sí, profesor, el factor variable era el trabajo. Ah, muy bien. Ahora, esa función servía para explicar la ley de rendimientos decrecientes. ¿Te acuerdas qué es? Sí, profesor, yo sí me acuerdo, profesor. Ahí dice, ¿no? La ley de rendimientos decrecientes. Al incrementar el factor variable, que es el trabajo, ¿no? Manteniendo los demás factores fijos, que es la naturaleza y el capital, entonces lo que va a ocurrir es que la producción va a crecer, pero cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? Es como si se generara pues cada vez una debilidad, ¿no? Y va creciendo poco a poco, cada vez menos, hasta que ya no crece más, profesor, y se estanca, ¿no? Muy bien. Y también vimos la llamada productividad marginal y la productividad media, ¿sí o no? ¿Qué era una productividad marginal? Era una producción adicional. Esa era la producción marginal, una producción adicional. ¿Y qué era una productividad media? Una producción promedio. ¿No? ¿Estamos bien? A ver, acá está la producción media. ¿Cómo obtenemos esta producción media? Está acá la formulita. Agarras a la producción total y la divides ¿entre quién? Entre el llamado factor, ¿no? La productividad media es producción total entre el factor. Aquí. Producción total, 10. Entre el ¿1 factor, entre 10? 10 entre 1, 10. ¿Sí o no? En la siguiente. Ah, 10 entre 1. Claro, pues porque 1 es el factor. Ahora, En aquí. el otro sería 100 entre... 50 sobre 2. No. 100 por 100 es la producción total. 100 entre 2. Sobre 2. Así es. 300 entre 3. 300 entre 3 y te sale 100. De esa manera se calcula la productividad media, ¿no? No es difícil, ¿verdad? No es difícil la Ah, no, productividad. profe. Ahí está. Y para terminar, ¿hasta qué número de trabajador contratabas? ¿Te acuerdan? Profesor, contrataba hasta Hasta el 4. donde la productividad marginal se iguala a la productividad media, que en el ejemplo era hasta el 4.º trabajador. ¿Ya? Excelente, chicos. Han sido todos muy amables, ¿ah? Muchas gracias a todos, chicos. Un fuerte abrazo y no se olviden el distanciamiento social. No se Bien, olviden. profesor. Bye, cuídese. Cuídense, chicos.